¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Francisco Funes, es especialista en Derecho Constitucional, magíster en Ciencias Políticas, docente universitario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Vamos a hablar más allá del ámbito político y los intereses políticos con un especialista en el tema, porque estamos en pleno proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe. La última reforma fue en 1962 y hoy en día se están acordando los consensos o no para reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Enseguida, el doctor Francisco Funes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Siempre es un gusto venir a tu programa. ¿Te animás a historiar un poco el constitucionalismo de Santa Fe? Porque con el estatuto del 19 de Estanislao López, Santa Fe es pionera en la materia, ¿no? Primero que es un tema muy interesante y vamos a hacer las veces de historiador. Santa Fe tiene una riquísima historia constituyente y en el siglo XIX sobre todo, una tremenda construcción institucional que, a diferencia de otras provincias, la posiciona como pionera en este campo, y vas a ver vos cómo se va formulando y cómo se va armando el esquema institucional hasta llegar a la Constitución de 1900. Así tenemos el Estatuto de 1819, como dijiste vos, que si lo situamos, pensá que la Revolución fue el 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816, y ahí nomás, porque 3 años en esa época era como 3 minutos ahora. 1819, el estatuto del brigadier general Estanislao López con la pluma de Juan Francisco Seguí. Ese estatuto hizo de constitución virtual, aunque su característica era en la denominación provisorio, estuvo prácticamente más de 20 años, y tuvo la semilla, el germen de lo que fue la institucionalidad. A eso vino la Constitución de 1841, que agregó la representación directa de la Junta de Representantes en el Cabildo. Lo gracioso era que eran 6 representantes por Rosario, 6 por Santa Fe, 2 por el departamento de San Jerónimo y 2 por San José del Rincón. Así ese es un dato histórico que es gracioso, pero era así. Después vino la reforma de 1856, porque era para adaptarla a la de 1853 nacional. Después la reforma de 1863, para adaptarla a la de 1860, luego la reforma... Donde se incorpora a Buenos Aires. Exactamente, luego la de 1872, tengo la suerte de que en la de 1863 y en la de 1872 participó un pariente de línea directa, que es Pedro Lucas Funes. Después viene la de 1883, la de 1890 y finalmente la de 1900. La de 1900 es muy interesante porque ahí hay un fuerte debate, esto lo leí en un artículo de Alejandro Damianovich sobre los 100 años de la Constitución de 1900, un artículo que publicó en una publicación de la Universidad Católica en el año 2000. Y ahí el problema era cómo representar las minorías, y se intentó hacer un esquema de representación de las minorías. Pero lejos de ello, esto no ocurrió. Hay que también juzgar todo el contexto constituyente de Santa Fe en el contexto de guerras internas hasta 1853, con el antecedente del Pacto Federal de 1831, y cómo se desarrolló la democracia en Argentina hasta la verdadera democracia, que podríamos decir que se termina de completar cuando votan las mujeres. Es decir, que era una democracia en el contexto de la época, hay que situarlo, claro. Eso es importante aclararlo. La del 21, llamada progresista. Bueno, ahí está perfecta. Fíjate lo que eran las peleas entre radicales y demócratas progresistas. Estamos con la Constitución de 1900, que si vos tomás 1900 y 1962, que es la última reforma, y tomás 1962 y la fecha, a 1962 y la fecha van más o menos 62 años, casi 63. Y de 1900 a 1962, 62 años. Pero este periodo, 1900-1962, tiene muchas vicisitudes. Por ejemplo, se sanciona la reforma de 1921, la Constitución progresista o demoprogresista, pero el gobernador radical Mosca, que sería, hoy podríamos
calificarlo como un gobernador radical conservador, la veta. Entonces recién se va a tener eficacia cuando gane la gobernación el gobernador Ricardo Luciano Molinas entre 1932 y 1935. El gobierno conservador interviene en la provincia en 1935 y el interventor deja sin efecto la reforma de 1921 que se estaba aplicando hacía 3 años y vuelve la de 1900. Bueno. Pero con una nueva caída, porque en 1949, como bien vos lo sabés, se reforma a nivel nacional la Constitución Nacional con la reforma peronista de 1949. Y se adapta, invadiendo el orden federal para mi gusto, se ordena adaptarse rápidamente, constituyendo las legislaturas, la Asamblea Convencional Constituyente, se adaptan las constituciones provinciales. Eso fue una invasión para mí y una rotura del federalismo, pero lo bueno de esto para destacar es que si uno ve, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución santafesina de 1949, es un avance y una semilla de lo que hoy es el interés superior del niño, con mucha menos técnica legislativa, pero ahí está, en el artículo 18, lo que hoy sería, con los pactos internacionales, en el 75, inciso 22 de la Constitución del 94, nacional, el interés superior del niño. Así que, con todas esas luces y sombras, llegamos a 1962. En 1962 se da un caso muy particular, porque hay que contar el contexto. Veníamos de una reforma nacional de 1957, acá en el Paraninfo, una reforma nacional donde se incorporó el 14 bis. Sí. Entonces había clima reformista. Silvestre Begni gana las elecciones, como las gana Frondizi a nivel nacional, con el peronismo proscripto, y Silvestre empieza a militar como gobernador la reforma desde el 58 que termina saliendo en el 62. Cuando se intenta votar la ley de reforma en el segundo semestre o en junio de 1961, en un primer momento no alcanza los 2/3, le faltaban 2 votos para alcanzar los 2/3 en diputados. Y te quiero recordar que, para que veamos el tema de minorías, regía la reforma de 1900 y aún así no alcanza los 2/3. Está bien. Y hay 2 diputados del PDP que piden una reconsideración y le terminan dando la reforma. Y ahí surge la reforma. Por eso se critica mucho ahora, fíjate vos cómo son las paradojas y cómo cada suceso histórico hay que contarlo en su contexto. Se critica el actual artículo 32, que en la Cámara de Diputados da 28 diputados a aquel que gane, a la fuerza que gane por un voto, y 22 para repartir proporcionalmente entre las otras fuerzas políticas. ¿Está bien o está mal eso? Esto, que parece una barbaridad hoy, si lo vemos con la reforma que venía de 1900, fue un avance porque quiso de alguna manera garantizar la oposición, que, como bien lo dijo el convencional Quilibarda, la oposición es fundamental en un sistema democrático y construye tanto como el oficialismo. Ahora, hay algunos argumentos que señalan, porque este es uno de los puntos a debatir en estos tiempos, ¿no? Que, bueno, aquella mayoría de 28 será para asegurar gobernabilidad frente al asedio de permanentes golpes militares en el país. ¿Es un fundamento válido? Yo diría que primero que esos fundamentos son siempre, desde mi punto de vista, más políticos que jurídicos. ¿Y qué quiero decir con esto? La gobernabilidad usted la asegura militando los proyectos y tratando de convencer a la oposición para generar consenso. Eso desde mi punto de vista. Y lo que querían hacer, y sobre todo a partir de 2 ideólogos que fueron 2 juristas de nota, como Ula y como Rovere, era garantizar al Ejecutivo una mayoría en diputados para que pasen los proyectos de ley del Ejecutivo. No se olvide que el Senado, como lo conocemos hoy, con 19 departamentos, en toda esta historia que yo hice del siglo XIX, fue fluctuando. Antes, cuando había pocos departamentos, eran 2 senadores por departamento. A medida que hubo más departamentos, se llegó en la Constitución, si yo no me equivoco, cuando gobernaba Juan Bernardo Iturraspe, a que eran 17 departamentos en ese momento, a que hubo se cambió por un senador, un representante por departamento, un senador por departamento. ¿Estás de acuerdo hoy en día con una composición proporcional en la legislatura por sistema DON, como quiera llamarlo? Totalmente de acuerdo. Fíjese usted que eso es reflejar realmente la voluntad popular, porque también puede ser injusto inclusive con las mayorías.
Si usted gana en algún momento como ganó Reutemann, si usted se acuerda en la segunda gobernación, en realidad si hubiera habido un sistema DON tendría que haber tenido más que 28 diputados. Pero tuvo 28 porque así es el esquema de tenés un máximo de 28. No importa que ganés por un voto o que ganés por 200.000 votos, tenés 28 diputados. Caso Eso contrario, es injusto. El actual gobierno, donde si fuese por DON, estaría casi en paridad de fuerzas, por ejemplo, con el peronismo. Totalmente. Y fíjese usted que al actual gobierno, en este clima que estamos viviendo, digamos, se ha tirado al ruedo público el tema de la reforma constitucional provincial, no llega actualmente a los 2/3 de diputados, los senadores lo tienen largamente, pero no llega a 2/3 de diputados, así que tiene que negociar o intentar convencer o lograr consenso. Yo le quiero hacer este comentario que para mí es fundamental. Una reforma constitucional es una cuestión seria y que está hecha para durar por años. Ya le digo, esta va casi para 63, la Constitución santafesina de 1962. Por lo tanto, hay que trabajar mucho ese consenso. Si algo tuvo de bueno la Constitución del 94, más allá de todos los defectos que uno le puede buscar, es indudablemente el tema del consenso. Reelección de gobernador inmediata. ¿Cómo lo ves? Santa Fe y Mendoza no tienen. No, y Santa Fe y Mendoza son las únicas dos que no han reformado la Constitución desde la vuelta de la democracia en el 83. Sí. Viene a lo mejor a cuento una anécdota que la provincia de La Rioja fue la primera que modificó en el año 85, cuando volvió la democracia en el 83, su constitución. Y lo primero que se fijó el entonces gobernador y luego presidente era que tuviera un artículo de reelección indefinida e inmediata. Yo creo que la reelección, Santa Fe tiene reelección, como hablábamos fuera de micrófono, lo que pasa es que no es inmediata. Silvestre Begni, Carlos Alberto Reutemann, Jorge Alberto Bey dan cuenta de ello. Lo que pasa es que no es inmediata. Y Santa Fe es la provincia, a mi entender, más democrática del 83 para acá, porque ha tenido un variopinto modificación de gobernadores sin repetirse nunca seguidamente los nombres. Se repitieron los de Obey y los de Reutemann, pero sacando esos dos ejemplos, en todos estos años, 41 años, hasta el radicalismo que volvió a ocupar, ahora con Puyaro, el sillón del brigadier. Claro, pasaron justicialistas, socialistas, radicales. Volvió el justicialismo, en la alianza ganó el radicalismo, digamos, en la interna. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Después vamos a hablar de las ideas que se están planteando. Una cámara, dos cámaras, Consejo de Magistratura para que cada gobierno no cambie las reglas de juego para seleccionar y remover a jueces, en fin. Enseguida seguimos con el doctor Funes. Bien, seguimos con el doctor Francisco Funes, como lo habíamos presentado, especialista en Derecho Constitucional, docente universitario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en el Derecho a la Información, que después vamos a tocar un renglón de este tema porque el Gobierno Nacional es limitado y, bueno, cómo puede funcionar una democracia si un ciudadano debe tener un interés legítimo. Todo ciudadano tiene un interés legítimo de qué pasa con los fondos públicos, por ejemplo, ¿o no? Totalmente. Nosotros elegimos a quien tiene que cumplir. El soberano es el pueblo, es el ciudadano. El soberano es el pueblo. Acá hay una confusión. Se cree que el soberano es el gobernador o el presidente. Hay una confusión. El soberano es el pueblo. ¿Una cámara o dos cámaras en la provincia de Santa Fe? Bueno, muy buena pregunta. Vuelvo al ejemplo de Silvestre cuando empezó el trabajo de reforma en el 58, cuando asumió la gobernación, y lo terminó concretando en el 62. Como anécdota, cabe decir que, como bien usted lo dijo, venían los golpes. El golpe que no fue del general Poggi y que lo evitó Llanarte, con Guido en la presidencia provisional de la Nación, hasta después llamar a elecciones y que vino Ilia. La Constitución de 1962 fue la única en la historia de Argentina que se publicó en un diario, El Litoral, porque no llegó a publicarse en el boletín oficial, porque el golpe, aparentemente, las informaciones con los medios de comunicación de entonces era inminente. Entonces, para que tenga validez, se la publicó en el diario del Litoral, claro, y tuvo validez y fue publicada y tuvo carácter público, digamos. Como un edicto. Exactamente. Después después vino Guido, que estuvo 1 año y medio, y después vino Ilia. No hubo el golpe porque Poggi no pudo asumir por esa jugada de Ollanarte, que estaba en la corte y que era socio de Frondizi en el estudio, y que pudo lograr
que asumiera Guido y entonces así mantener por lo menos una democracia provisoria, digamos, hasta que llegara Ilia. Quiero aclarar que todo esto, tanto el gobierno de Frondizi como el gobierno de Ilia, con el peronismo proscripto. Sí. Eso para que veamos también lo que hemos avanzado del 83 a la fecha, Bueno, ¿por qué, habiendo hoy una cosa que no había en la época cuando se reformó la Constitución en el sentido que es el gran avance tecnológico, a través de Zoom, a través de videoconferencias, no se debatió con la sociedad y con los legisladores y por qué este apuro, por ejemplo, si unicameralidad o bicameralidad? Muchos dicen de ir a la unicameralidad para sacarle el poder a los senadores. Yo creo que los senadores se ha tergiversado en algunos departamentos, sobre todo, se ha tergiversado el rol del senador y tienen, como se dice generalmente, el departamento alambrado. Hay algunos que están hace más de 20 años, y no algunos, como 3 o 4 que están hace más de 20 años, repitiendo con reelección. A mí me parece que debe haber 2 cámaras, es mi opinión, también admito hay argumentos válidos para la unicameralidad, Córdoba la tiene, por ejemplo, Córdoba pasó de la bicameralidad a la unicameralidad, pero yo creo que siempre es mejor una cámara revisora. Pero ahí sí pondría un límite a la reelección de los senadores, a lo mejor por un solo periodo, y no que se mantengan, sino se tergiversa el rol democrático y se tergiversa aquel principio que es de periodicidad de las funciones. No es para quedarte para siempre, es periodicidad. Un periodo, 2 periodos legislativos y volvés a la actividad privada. Este fue el espíritu del convencional constituyente. ¿El Consejo de la Magistratura debe estar en la Constitución? Para mí, sin lugar a dudas. Y le digo más, algo que ninguno de los 10 proyectos, o por lo menos yo no lo he visto, presentados tiene, que es que los órganos de control de los servicios públicos y defensores de usuarios y consumidores deben depender de la legislatura para cumplir cabalmente, ahí sí en concordancia con lo que dispone el 42 de la Constitución Nacional. Y sin lugar a duda el Consejo de la Magistratura también debe estar en la Constitución. Porque de esa manera hoy el Consejo de la Magistratura, Guillermo, se reforma por decreto. O sea, ni siquiera por decreto. Cada gobernador impone sus criterios, es decir, algunos por orden de mérito, otros... Estamos hablando de la justicia, Estamos hablando del criterio de selección para jueces y remoción para jueces. ¿Qué le parece? El tema de fina sintonía política, jurídica, que le da a uno calidad de serio o no serio. Recibiste el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿no? Doctorado en Ciencias Jurídicas porque lo hice en la Católica, me recibí en la Católica, en Ciencias Jurídicas, ¿no? De Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica, ¿no? ¿Tiene que ver con la reforma constitucional? Tiene que ver en algún lado porque ahora entre los proyectos de reforma, o sea, el artículo 32 de la Constitución provincial vigente es el que habla de esto de los 28 diputados para el que gana, aunque sea por un voto, y 22 para repartir entre la oposición. Pero también la Constitución provincial vigente, acá se gana o se pierde la gobernación por un voto. Entonces, lo que hizo de bueno para mí la Convención del 94 nacional es instaurar el balotaje. Eso es lo que hizo de bueno. Lo que hizo de malo fue los porcentajes con los que lo instauró, que son poco serios y de alguna manera un balotaje a la Argentina, digamos. Sí. Yo siempre digo, usted imagínese, Guillermo, fíjese lo que provoca el actual presidente de la Nación. Vamos a suponer que le va bien con el plan de gobierno y que llega a 2027 y que saca 40,000001 de los votos válidamente elegidos y la oposición saca 29,9999%. Se arma una guerra civil, es un problema. Quiero decir, el balotaje clásico que no deja dudas es 50% de los votos válidamente emitidos más un voto. Algunos tienen 55. Es decir, eso es serio para garantizar, sobre todo si vamos en un sistema presidencialista, que para mí hemos trocado de un sistema de presidencialismo hegemónico, a lo mejor con Menem, a un hiperpresidencialismo con los Kirchner y para pasar a un ultrapresidencialismo con Milei, que realmente va recortando las competencias de la Casa de la Democracia. ¿Cuál es la Casa de la Democracia? El Congreso de la Nación a nivel nacional, la legislatura a nivel provincial. Ahora, eso también puede tener una lectura de que en muchos casos se vota en contra de y no a favor de, ¿no? Porque en el caso del actual gobierno llega la primera elección con un 30 y pico y llega un balotaje con un 56. Sí, yo digo que el balotaje legitima, es la opción menos peor, porque usted vota con el corazón. O con el corazón o con la intención en la primera vuelta y después vota con la razón o con la conveniencia, como el mal peor o como el mal menos menor, digamos, el menor mal en la segunda vuelta.
¿Cómo ves si esto es un riesgo para la democracia? Te cierro la idea, Sí, si me sí, permitís. sí, Por sí. eso yo decía Tu tesis. en mi tesis decía que hay que ir a un balotaje como todos los balotajes, y sobre todo si legitimamos la figura presidencial. Hay que ir a reforzarlo realmente con el 50% más un voto. Y le digo más, incluyo alguna idea. Podría intervenir el tercero, no solamente entre los dos primeros, el tercero que saque más del 15% de los votos. Entonces a lo mejor salir tercero, salir primero. El que saque más del 15% de los votos podría intervenir en un balotaje que sea entre 3 y no entre 2. ¿Ves algún riesgo en el funcionamiento democrático, esta particular forma de gobernar a través de decretos de DNU? Mire, yo tuve un profesor en la especialización en Derecho Constitucional que hice en la UBA que se llama Mario Midón. Y Mario Midón acaba de sacar un libro cuyo subtítulo es Manantial de defectos de los DNU. Manantial, o sea, que usted piense lo que es un manantial. Manantial de defectos de los DNU. Pienso que gobernar por DNU, la ley que los regula, que es la 26122, es un atraso de la democracia, la ley es inconstitucional, es una barbaridad y va contra el artículo 82 de la Constitución, que expresamente les impide a las cámaras de senadores y diputados expresarse silenciosamente. La expresión debe ser, valga la redundancia, expresa, no tácita. No hace mucho escribiste un artículo acerca de esta decisión del gobierno de limitar el derecho a la información pública, ¿no? ¿Qué significa esto? Mire, cuando cualquier gobierno empieza a decir lo que para ellos es información pública y la define, y la aplica la autoridad de aplicación que nombra el mismo presidente. Cuando defiende más el honor de los ciudadanos que los derechos, el honor de los funcionarios que los derechos de los ciudadanos, o cuando empieza a poner trabas y cortapisas a la información que es pública y que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente y que la información la paga el ciudadano, uno ya necesariamente debe sospechar. Seguramente, si tiene 4 patas, tiene cola y hace guau, es un perro. Así que uno debe sospechar y debe ver una intención aviesa, porque sobre todo para un gobierno que se dice liberal, no habría nada que esconder si, sobre todo, la información la construyen y la pagan los ciudadanos con sus impuestos. O sea que el régimen de restricciones, de excepciones, debe ser acotadísimo y súper restrictivo su interpretación. Es decir, que la interpretación, como dice el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, incluido en el 75, inciso 22, debe ser amplia. Todo el mundo, no solamente los periodistas, todo ciudadano, todo ser humano tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información de toda índole. Es decir, pero aquí se ha impuesto algunas restricciones como tener buena fe o interés legítimo. Usted imagínese, ¿quién define la buena fe y el interés legítimo? Fíjese, y además, si vos no me das la información, es que yo estoy pensando que vos tenés algo que ocultar. Y si tenés algo que ocultar, es decir que es algo que no has hecho bien, si no, ¿por qué tendrías que ocultarlo? Bueno, en fin. Y además, hay un argumento que dicen, no es para defender a veces la intimidad y el honor de los funcionarios. Cuando usted entra en política y cuando usted acepta un cargo de funcionario, usted sabe a qué juega y sabe a lo que se expone. Y es decir, el cuero del funcionario y el bill de indemnidad del funcionario es mucho menor que el ciudadano común, y por eso la crítica robusta y hasta a veces injusta pero de buena fe, como el tema de la real malicia, hasta a veces injusta pero de buena fe, debe estar perfectamente admitida, y eso, la libertad de expresión, es el sostén de una república y de una democracia. En tu criterio como docente, bueno, también como ciudadano fundamentalmente, ¿no? Cuando existe el mejor cargo, la mejor calificación ciudadana. Cuando uno observa este tipo de, podríamos calificar de atropellos a la institucionalidad, cuando el Congreso no puede reunirse o no se reúne, o hay intereses muy particulares de beneficios o no, es decir, ¿hay toma de conciencia de la institucionalidad en el país o crees que no? La pregunta es buenísima. El Congreso, por acción o por omisión, y de alguna manera también la legislatura provincial, ha diluido sus competencias y ha dejado de ejercer su rol de casa de la democracia y de debate de los asuntos de interés público en función de otros objetivos o de otros intereses. ¿Y por qué digo que esto es muy, muy difícil de revertir? Porque la Constitución del 94 creó los partidos políticos y les dio rango de institución fundamental de la democracia en el artículo 38. Y las candidaturas, a lo mejor
se podría modificar algo de esto, habría que modificar la Constitución en este gobierno liberal, las candidaturas están monopolizadas por los partidos. Entonces, usted no puede jugar si quiere ser candidato a legislador si no es a través de un partido político. Y los partidos políticos, desde que los constitucionalizaron, murieron prácticamente. Entonces es como un juego de suma cero y encima el Congreso ha perdido competencias, no hay mayorías y lejos de buscar el consenso o lejos de buscar retener sus competencias y valer como un poder de la democracia, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, darse cuenta de la importancia que tiene, actúa de una manera delegativa, como diría Guillermo O'Donnell, un famoso politólogo argentino. Entonces, si usted delega todo en el Ejecutivo, no le pone límite a los DNU, no crea la comisión bicameral, no reforma la ley de los DNU y encima hace como un accionar pasivo desde su punto de vista legislativo, realmente permite el atropello del Ejecutivo que siempre tiende a expandirse. No se olvide que el derecho constitucional es que el poder controla el poder. El poder legislativo tiene que ser de control del poder ejecutivo y el poder judicial de control de ambos. Bueno, si el poder ejecutivo avanza sobre el legislativo y el legislativo se deja avanzar, es muy difícil que no se viole la institucionalidad. Gracias, Francisco, muy amable. El agradecido soy yo y siempre un gusto conversar con usted. Francisco Funes pasó con nosotros y 3 valiosas mujeres hoy estuvieron en la producción, Caro, Jessy y Selene. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.